Qué alegría saludarlos en esta hora. Vamos a tener una reflexión, un tema que se titula No tiene sentido. El texto es Lucas capítulo 6, versículo 38, que dice: Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. A primera vista, este texto parece que no tiene sentido, pues todo el mundo sabe que cuando se paga o se regala algo, uno queda con menos, no con más. Por ejemplo, si tienes 2 manzanas y regalas una, terminarás con una manzana, no con 3. Ese es el asunto aquí. Por eso es que a los niños les cuesta compartir, porque ellos tienen una manzana y tú le dices dame y le pides la mitad, ellos saben que se van a quedar con la mitad. Este texto aparentemente no tiene sentido, parece que no hay congruencia en lo que se nos quiere enseñar. Sin embargo, hay cosas en la vida cotidiana que no tienen sentido. Por ejemplo, hay muchos divorcios. Las estadísticas nos dicen que, por ejemplo, de 10 matrimonios, lo más seguro es que 6, 7 se estén divorciando. Pero a pesar del alto índice de divorcios, qué interesante que hay personas que deciden enamorarse, que deciden casarse. Parece que aún en esta difícil situación en la que nos encontramos, la gente decide enamorarse. Insisto, hay cosas que no tienen sentido. Sin embargo, Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos los tuyos. Ahora, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El texto dice: dad y se os dará. ¿Ese texto tiene sentido o no tiene sentido? Es que ese texto, desde la perspectiva humana, no se ajusta a nuestra lógica. No se ajusta. Desde el punto de vista humano, ese texto no se ajusta. Por ejemplo, alguien podría decir: yo conozco a alguien que siempre da y sigue siendo pobre. No veo cómo Dios está bendiciendo a esa persona abundantemente. Si el texto dice: den y se les dará, pues él siempre se la pasa dando y vive en la misma casa, tiene el mismo carro, sigue trabajando todos los días. No veo cómo es que Dios les bendice. Bueno, el asunto es que a veces interpretamos este texto de la siguiente manera: si tú le das a Dios 10 pesos, pues Dios nos va a bendecir dándonos 20 o 30 como recompensa por lo que hicimos. Ahora, ¿es eso lo que está diciendo el texto? ¿Eso es lo que significa el versículo en el más sentido amplio de la palabra? El punto es que Dios no siempre bendice a las personas con dinero. Dios no siempre bendice al ser humano con recursos. No. De hecho, el dinero no constituye la bendición total de las bendiciones de nuestro Dios. No es la única forma que Dios tiene de bendecir. Dar dinero no es la única forma que Dios tiene para bendecir al ser humano. De hecho, Dios sería también un tanto egoísta si solamente nos bendijera dándonos dinero. Pues hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Qué bendiciones nos da Dios que determinan que es verdad? Dad y se os dará, aunque aparentemente no tiene sentido. La salud y la fuerza. La salud y la fuerza que Dios nos da para disfrutar lo que tenemos es una bendición de Dios. No es dinero, pero es una bendición de Dios. La salud y la fuerza. Había una persona que estaba dispuesta a pagar hasta $500,000 por conseguir un riñón. Se le estaba muriendo, acabando. De hecho, más bien ya no servía su riñón. Entonces él dijo: yo estoy dispuesto a pagar $500,000 si alguien me vendiera su riñón. La salud es un regalo de Dios que muy pocos tienen todavía. Así que no todo es dinero. Ser amables y agradecidos también es un regalo que Dios nos da, que muy pocas personas tienen. La amabilidad en medio de este mundo donde cada quien lucha, busca su propia forma de sobrevivir, es muy difícil encontrar personas amables, agradecidas. Es muy difícil. Sin embargo, esto es un regalo también de Dios. Es un regalo de Dios porque el que nos ayuda a ser
amables es Dios. Pues el primero que es amable con nosotros, pues es nuestro Padre Celestial. Por eso, otra bendición es que podemos gozarnos en el Señor y alabar su nombre con libertad. Esa es una bendición de Dios, que nosotros podemos gozar al alabar el nombre de Dios, gozarnos. Hay muchas personas que están en cama, que desde ahí le hacen promesas a Dios diciendo: Señor, si tú me sanas, yo te prometo que ahora sí voy a la iglesia, voy a cantarte, voy a adorar tu nombre, voy a ir a todos los cultos. Están enfermas. Pero tú y yo tenemos la fortuna, el gozo de llegar al templo y rendirle tributo y rendirle gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Esa es una bendición. No es dinero, pero es una bendición. Entonces, todo esto que Dios hace es importante y bueno. Como vemos, va mucho más allá de simplemente conseguir dinero. La salud, la familia, los hijos, la esposa, el poder caminar, el poder correr, es una de las bendiciones que Dios nos da y no simplemente dinero. Cuando tú y yo reconocemos que Dios es bueno, que Dios extiende su misericordia para nosotros, en realidad estamos reconociendo que Dios es bueno. El texto que veíamos al principio, dad y se os dará, parece que no tiene sentido. Pero no tiene sentido desde la lógica humana. Pero cuando tú y yo confrontamos ese texto con la palabra de Dios, con las promesas de Dios, cómo es que Dios nos da, nos recompensa, en realidad ese texto tiene más sentido de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, Elena de White en el libro Ministerio de Curación, página 382, dice así: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Y es que, mis amados hermanos, cuando nosotros encontramos dad y se os dará, la mayoría de nosotros estamos en contra de darle a Dios nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Estamos en contra porque decimos: si yo tengo 100 pesos y le doy 10 pesos a Dios, no me quedo con más, me quedo con menos. Y si todavía agrego otro 10% de ofrenda a eso, yo no me quedo con 120, me quedo con 80. No tiene sentido. El dar desde la perspectiva humana no tiene sentido. Sin embargo, desde la perspectiva divina tiene mucho, pero mucho sentido. ¿Por qué? Por la frase que estamos leyendo: para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Ahora, eso es interesante, mis amados hermanos. ¿Por qué es interesante? Porque nuestro Dios, ya dijimos, no siempre nos provee con recursos, no siempre nos tiende la mano con dinero, pero probablemente nos ha visitado al médico durante estos años, durante este año, durante estos meses. Tus hijos no se han enfermado, tus zapatos te han rendido, tienes la comida segura, gracias a Dios. Bendiciones de Dios. No todo es dinero, no todo es dinero. Hay otra cosa, por ejemplo, cuando tú no quieres entender o yo no quiero entender el texto de dad y se os dará, hay otra cosa, por ejemplo, que no tiene sentido. Desde la perspectiva humana no tiene sentido. Tiene sentido por la fe en Dios, pero desde la perspectiva humana no tiene sentido. Te voy a decir por qué, y yo no quiero que me confundas. Mira, no tiene sentido la oración. La oración no tiene sentido desde la perspectiva humana. Nada de sentido. ¿Por qué? ¿Por qué debería escuchar Dios, un ser tan grande y poderoso, nuestra humilde voz cuando tiene problemas más grandes que arreglar? ¿Por qué Dios tendría que escuchar tu oración cuando estás en lágrimas, cuando estás en problemas, cuando estás en situaciones difíciles? ¿Por qué Dios tendría que escucharte cuando tiene problemas más grandes que arreglar? ¿Por qué? La oración desde el punto de vista humano tampoco tiene sentido. Tiene sentido desde la perspectiva divina. Tiene sentido desde la perspectiva divina porque es Dios el que nos invita a orar. Lucas 18, 1 en adelante cuenta Jesús la parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. La oración tiene sentido desde la perspectiva divina, pero no desde la perspectiva humana. Porque es cierto, ¿quiénes somos tú y yo como para tenderle una oración a Dios, como para elevar una plegaria a Dios? Cuando hacemos promesas y no las cumplimos, ¿quiénes somos tú y yo? No tienen sentido.
pero desde la perspectiva humana no tienen sentido. Sin embargo, para Dios sí tienen sentido. Ahora, algo que tampoco tiene sentido, la bondad de Dios hacia nosotros, aun cuando somos negligentes con Él, cuando transgredimos sus leyes o cuando quebrantamos nuestras promesas. No tiene sentido que Dios siga cuidando de nosotros, que siga dándonos salud cuando, por ejemplo, durante el día ni siquiera tomamos agua y nos las pasamos consumiendo aguas azucaradas, refrescos. Una persona me dijo un día, a mí el refresco me levanta el ánimo, me da más fuerza, el café me ayuda a estar despierto, llevo consumiéndolo tanto tiempo y no me ha pasado nada. Ahora, es interesante cómo es que a pesar de que nosotros somos negligentes al cuidar nuestra salud, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Eso desde la perspectiva humana no tiene sentido porque Dios debiera pagarnos como nosotros actuamos. Si tú actúas con descuido, Dios debiera descuidarte, pero Dios no es así. Desde la perspectiva divina tiene sentido cuidarte porque eres su hijo. Desde la perspectiva divina tiene sentido cuidarte aunque no lo merezcas porque te ama, a pesar de que tú y yo a veces somos indiferentes hacia Él. Dios te sigue amando a pesar de que nosotros no buscamos su rostro todos los días. Algo más que no tiene sentido es el acto de la encarnación de Cristo Jesús en nuestro favor. ¿Y por qué no tiene sentido? Pues, ¿cómo es posible, piense, en la muerte de Dios en una cruz para que los insignificantes seres humanos, pecadores, pudieran ser redimidos por el pecado? ¿Tiene sentido eso? Yo moriría por alguien que va a valorar, que va a ser fiel a Dios, pero yo no me atrevería a morir por alguien que no quiere ir al culto los días domingos, que no quiere ir al culto los viernes, que no quiere ir a su grupo pequeño. Yo moriría por alguien que quiere comprometerse con Dios, pero yo no moriría por alguien que el sábado llega tarde al culto. Yo no moriría por alguien que no cuida su cuerpo. Yo no moriría por alguien que es infiel en sus diezmos y ofrendas. Yo no moriría por él. Sin embargo, nuestro Dios se atrevió a morir incluso por el pecador más grande que existe, que eres tú y que soy yo. ¿Tiene sentido la muerte de Jesús? No desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina tiene mucho sentido. Explique, por ejemplo, otra cosa que no tiene sentido. Explique cómo hombres y mujeres pecadores puedan algún día llegar a ser igual que los ángeles inmaculados. ¿Cómo? Hay cosas que no tienen sentido. ¿Cómo es que de pronto mi hija, Nelly, me dice, papá, ¿verdad que un día vamos a estar con Jesús? ¿Verdad que un día vamos a poder jugar con Él en la bicicleta, en el triciclo? ¿Verdad que un día con Él nos vamos a poder meter a la alberca, a nadar? Eso desde la perspectiva humana no tiene sentido, pero desde la perspectiva divina tiene mucho sentido porque Él fue el que nos prometió que un día estaremos con Él viviendo por toda la eternidad. No tiene sentido que Abraham, el mentiroso, por la gracia de Dios llegó a ser el padre de la fe. Eso no tiene sentido. No tiene sentido, por ejemplo, que Jacob, el engañador, el embustero, haya traicionado a su hermano Esaú y que de pronto lucha con los ángeles y es declarado vencedor. Y no solo eso, se le cambia el nombre. No tiene sentido. No tiene sentido que José, el perseguido y traicionado, llegase a ser el primer ministro de la nación más poderosa de la tierra de su tiempo. No tiene sentido. O sea, ¿cómo es que un simple esclavo, un muchacho, llegase a ser el gobernante? No tiene sentido. Desde la perspectiva humana no tiene sentido. Explícame, ¿cómo es que David, el hombre culpable de asesinato y adulterio, haya sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Explícame, no tiene sentido. La mujer samaritana con un pasado oscuro, ¿cómo es posible que llegase a convertirse en la evangelizadora de su pueblo? Eso tampoco tiene sentido. Es que hay cosas que no tienen sentido. No tienen sentido. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto confías en Dios? ¿Cuán dispuesto o dispuesta estás a probar la fidelidad de Dios en tu vida? ¿Cuán dispuesto estás dispuesta o dispuesto a darle a Dios tu diezmo fielmente? Y un segundo diezmo como ofrenda. ¿Cuán dispuesto estás?
No tiene sentido. Tu esposo o tu esposa te puede decir, es que no tiene sentido que tú le des un 20% a Dios. Tu familia te puede decir, es que no tiene sentido que tú sigas dando tu diezmo a Dios. Es que hay cosas que no tienen sentido sencillamente. El texto nos dice, dad y se os dará. Desde la perspectiva humana no tiene sentido, pero desde la perspectiva divina tiene mucho, pero mucho sentido. Si tiene sentido, uno, porque Dios me da vida. Si tiene sentido, porque Dios me da salud. Porque Dios me cuida cuando voy a mi trabajo. Porque tengo una familia. Porque Jesucristo vino a morir por mí. Dad y se os dará. Si tiene sentido, porque el primero que dio no fuimos nosotros. El primero que dio fue Dios. Él fue el que dio. Él nos dio el mejor regalo que tenía, su Hijo Jesucristo. Si tiene sentido, dar y se os dará, porque un día estaremos viviendo con Él por toda la eternidad. Si tiene sentido, a pesar de que la gente, a pesar de que los seres humanos no crean, no quieran dar su diezmo y ofrenda, para ti y para mí, que creemos en Dios, sí tiene y tiene mucho sentido, porque para solucionar un problema, Dios tiene 1000 formas, 1000 maneras de las cuales tú y yo no conocemos una sola. Que Dios te bendiga en esta hora. Recuerda que hay cosas que no tienen sentido desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva divina tienen sentido y tienen mucho. Que Dios te pueda bendecir en esta hora.